Buenos días, alumnos. En el marco de las clases de dispositivos mecánicos vamos a comenzar a trabajar con lo de hidráulica, con la unidad de hidráulica. Hasta el momento estuvimos trabajando con neumática, vimos los distintos componentes de un sistema neumático, hasta qué presiones trabaja un sistema, en general trabajan hasta 6 bar, y vamos a ir introduciéndonos en lo que es hidráulica. En hidráulica tenemos otro tipo de componentes y el sistema trabaja a otros niveles de presión. Las prestaciones son distintas, es decir, utilizamos distintos tipos de maquinaria. Acá pueden ver un pequeño gráfico de lo que es un circuito típico de un sistema hidráulico. La característica fundamental de un sistema hidráulico es los niveles de presiones que manejamos y el fluido que utilizamos. Hablamos de hidráulica porque se utiliza un fluido hidráulico incompresible. A diferencia de neumática, que el aire se comprimía y se almacenaba en un pulmón, en hidráulica el fluido hidráulico es incompresible. Eso tiene que quedar claro. No se comprime el fluido hidráulico. Nivel de compresión es muy bajo, así que prácticamente es incompresible. Eso conlleva a permitir trabajar con presiones muy altas. En neumática tenemos presiones de 6 bar, en hidráulica podemos llegar a tener presiones de 600 bar. Habíamos dicho que el bar era el equivalente a 14.5 psi. Acá van a poder visualizar un poquito, con un gráfico un poquito más claro que el anterior, los distintos componentes de un sistema hidráulico con el que vamos a ir trabajando en el resto de la unidad. Pueden ver en el gráfico distintos componentes que están enumerados en la parte más baja. Acá pueden ver el número 1 es el fluido hidráulico que es incompresible, que está almacenado en un tanque. El 2 sería un tanque. El fluido se encuentra a presión atmosférica, es decir, no tiene ningún exceso de presión. Pueden ver que cuando el fluido está en color verde, en este caso, está en el tanque a presión atmosférica, no tiene presión. El fluido pasa por 3, que es un filtro. Tenemos que lograr que el fluido hidráulico esté en óptimas condiciones para evitar dañar, recuerden que tenemos que evitar dañar los actuadores, las válvulas y los cilindros. También en hidráulica tenemos cilindros hidráulicos, tenemos válvulas. Es muy similar la simbología a lo que es neumática y tenemos componentes también similares. Todo lo que es válvulas auxiliares, etc., tenemos componentes similares. Bueno, el fluido hidráulico pasa por un filtro, del filtro va a 4, que es una bomba. Las bombas las iremos desarrollando más adelante. Tenemos varios tipos de bombas. Las bombas elevan la presión del fluido hidráulico, como les dije, la presión es muy alta. 600 bar, 1000, 2000 bar, dependiendo del tipo de maquinaria que en el que va a ser utilizado el sistema. El fluido hidráulico, fíjense que acá pasa a tener un alto nivel de presión, está en color rojo, e ingresa en 5, que sería una válvula de control.
Esta válvula, muy similar a las válvulas que hemos visto en neumática, con su corredera, sus vías, sus posiciones, nos manejan el fluido hidráulico en el cilindro, es decir, permiten comandarlo al cilindro de acuerdo a la posición que tengamos en la válvula. Fíjense que en este caso tenemos una válvula donde ingresa el fluido hidráulico, es comandado hacia un cilindro que en doble efecto. El fluido está a presión también dentro del cilindro, pero en este caso, bueno, el color azul nos está indicando que está bloqueado el aceite en este momento. En esa situación está bloqueado. El retorno de la válvula está indicado en la figura en color verde, que vuelve nuevamente al sistema. Fíjense que como todo fluido, al ser comprimido, se eleva la temperatura, por lo cual tenemos que tener, seguramente debemos tener algún enfriador que lo ingrese al tanque en óptimas condiciones de temperatura. En el medio vemos una válvula de alivio, ¿no? Suponiendo que tenemos algún excedente de presión en el sistema, por alguna cuestión particular de la bomba, etc., el aceite hidráulico es drenado nuevamente al tanque a través de la válvula de alivio. Recuerdo que en neumática también teníamos nuestras válvulas de alivio para limitar el excedente de fluido ante algún tipo de desperfecto que pudiéramos tener. El objetivo es evitar algún daño en los actuadores o algún problema. Tengan en cuenta que en hidráulica es muy importante la seguridad. Trabajamos en altas presiones, trabajamos con equipamiento que transporta cargas, por ejemplo las hidrogrúas. Tenemos que asegurarnos que el equipamiento sea fiable, sea confiable, que tenga seguridad. No podemos trabajar con un equipo que en plena labor, izando una carga, se descompense y genera alguna pérdida de hidráulico, ocasionando la caída de la carga. Podemos tener un accidente grave, perder la carga o perder vidas humanas también. Por eso es importante trabajar con seguridad con los distintos componentes del sistema hidráulico. Bueno, vamos a volver a la tabla al inicio de las clases de neumática. Estuvimos viendo una tabla comparativa entre hidráulica y neumática. La vamos a repasar un poco para que veamos las diferencias. La característica fundamental recuerden, de trabajar con un sistema hidráulico es las presiones elevadas y que trabajamos con fluido incompresible. Este fluido incompresible es un aceite. Es un aceite que es inflamable en la mayoría de los casos y causa daños ambientales, ¿no? Por eso es importante que no tengamos fugas en el sistema, más si trabajamos a 600 bar. Trabajando a 600 bar, tenemos que tener las mangueras, los acoples en condiciones que no tengan pérdida. Todo lo que es lo que le llaman transpiraciones de fluido hidráulico nos generan acumulación de polvo, suciedad y daños al ambiente. Imagínense que si tienen una pinchadura cuando están haciendo un trabajo, el aceite
prácticamente se derrama en el piso del lugar de trabajo. Y hay que tener en cuenta que si tenemos, por ejemplo, estamos soldando y ese aceite está en contacto con alguna chispa de la soldadura, podemos tener algún incendio. Así que es importante el tema de la estanqueidad del sistema. Cuando ustedes como personal de mantenimiento tienen que asegurarse que todos los acoples, las válvulas, trabajen a óptima condición y no tengan pérdida. Lo mismo las mangueras. Más adelante estaremos viendo los tipos de mangueras que hay en el mercado. No son tubos como neumática, que son tubos que aguantan 6 bar. En este caso tienen que aguantar 600, 1000 bar. Entonces las mangueras son de características distintas. Si bien son vulcanizadas, tienen un mallado de acero por dentro. Bueno, como les decía, en neumática una de las características, bueno, es la limpieza que tiene. Al trabajar con aire no tenemos problemas con la polución y el ambiente. Trabajamos a bajas presiones, no dañamos el aire, digamos, el mismo aire podemos ventearlo. En cambio, en hidráulica tenemos riesgos de fuga, de incendio y de contaminación. Habíamos visto que en neumática almacenábamos el fluido, el aire, en un pulmón. En hidráulica es distinto. Si ustedes ven, en hidráulica tenemos un tanque donde almacenamos el fluido hidráulico que pasa a la bomba. Digamos, es limitado la cantidad de fluido que disponemos para el sistema. Suponiendo que nosotros agregamos mayor cantidad de cilindros hidráulicos, esta bomba y la cantidad de fluido tiene que estar acorde al sistema. Es decir, el sistema tiene que estar pensado para las prestaciones que vayamos a tener. Otra característica importante es la exactitud de la posición. Fíjense que acá en neumática tenemos 1 o 10 milímetros posible sin carga, y en hidráulica puede ser hasta 1 milímetro. Tenemos mayor precisión en hidráulica, trabajamos con mayores presiones, nos permite soportar mayor cantidad de carga. Y es importante también la precisión en hidráulica cuando tenemos que usar carga. Después, otra cuestión es la estabilidad. Como dice acá, en hidráulica es alta, ya que el aceite es casi incompresible. Es decir, que nos permite sujetar piezas con confiabilidad. Podemos tener piezas izadas con una hidrogrúa a determinada altura, sin riesgo a tener un desbalanceo, digamos, del equipo o alguna alteración en la posición. Otro tema también, las velocidades son distintas cuando tenemos elementos rotantes. En hidráulica las velocidades son mayores, en neumática son menores. Como les dije antes, las fuerzas en neumática estamos hablando de 6 bar y en hidráulica podemos trabajar hasta 600 bar o más, ¿no? Y equipos con prestaciones mayores. Continuando con el tema de hidráulica, vamos a ver un poquito más en detalle algunos de los componentes que tiene un sistema hidráulico. Habíamos dicho que un sistema hidráulico tenía un tanque que almacena el fluido hidráulico. Ese tanque solamente contiene el fluido y tiene algunas características que permiten
lograr que el fluido hidráulico se estabilice. No solo almacena el aceite hidráulico, sino que lo enfría y permite separar el aire, burbujas de aire que tiene el aceite, logrando también asentar las partículas. Tengan en cuenta que el fluido hidráulico va a circular por el sistema y puede que arrastre algunas impurezas, por ejemplo, si tenemos algún desgaste en algún cilindro neumático, hidráulico, ese desgaste que se puede traducir en alguna viruta o algún sello de goma, esas pequeñas partículas son arrastradas por el sistema y es deseable que decanten en el tanque hidráulico. El tanque que contiene el fluido hidráulico. Ese tanque hay que hacerle mantenimiento. Ténganlo en cuenta cuando hagan un plan de mantenimiento, que el tanque debe ser programado en el plan de mantenimiento. Tenemos los filtros. Hay filtros de distintas características. En el gráfico que les mostré anteriormente les puse un solo filtro. En realidad tenemos varios tipos de filtros que ya vamos a ver. La función principal es contener las partículas y evitar que se introduzcan al sistema nuevamente. El filtro también hay que hacer el mantenimiento, debe ser retirado y reemplazado. El filtro no se puede reutilizar, tiene que ser reemplazado. También tiene que estar contemplado dentro del plan de mantenimiento. Luego tenemos las bombas que convierten energía mecánica en energía hidráulica. La bomba presuriza el sistema. Recuerden que del tanque pasa por el filtro e ingresa a la bomba. Las bombas las vamos a estudiar con mayor detalle en las próximas clases. Tenemos en general varios tipos de bombas que funcionan con motor a paleta, pistón axial y radial, motor de engranajes y G-rotor. En las próximas clases vamos a ver en detalle. En general son estas las que se ven en industria. Las bombas a paleta, las de pistón axial y las de engranaje son las más comunes. Las más baratas son las de engranaje, pero son las más ruidosas. Le siguen después las de paleta, que tienen gran aceptación en industria, y las de pistón axial y radial también se utilizan bastante para equipos ya más pesados, ¿no? Donde, son bombas más caras y son complejas en su accionar. Vamos a ver en detalle más adelante. Tienen su mantenimiento y requieren un poco de atención en cuanto al funcionamiento. Volviendo a los componentes, tenemos después lo que es válvulas de control, las válvulas direccionales. Como vimos en neumática, son muy similares digamos, en el funcionamiento, varían en la forma de la válvula. Son válvulas, en este caso, que funcionan a altas presiones. En neumática habíamos visto que teníamos 6 bar de presión. Acá tenemos válvulas que funcionan a 600 bar. Tenemos que tener una estructura más robusta. La corredera es más robusta. Si bien tenemos vías y posiciones, tenemos otros tipos de accionamiento también. Accionamiento de la válvula de control. Tenemos a continuación actuadores. Los actuadores pueden ser cilindros hidráulicos, elementos rotantes. En general son cilindros de distintas características, similares a lo que vimos en neumáticos, de simple efecto, doble efecto,
cremallera, etcétera. Tenemos varios sistemas. En general los que se usan son de simple efecto y el de doble efecto es el más aceptado. Tema tuberías, las mangueras hidráulicas son muy distintas a lo que eran las neumáticas. Las mangueras hidráulicas tienen que aguantar 600 a 1000 bar, 2000 bar, y tienen un mallado interior, tienen su protección mecánica, su protección ante, digamos, el aceite hidráulico también ataca la superficie de la manguera. Las mangueras, bueno, tienen que tener su protección para evitar que con el tiempo se deterioren. Tienen que aguantar las presiones, elevadas presiones y el movimiento mecánico. Las mangueras tienen que tener la posibilidad de flexionarse y tienen que estar construidas de determinada forma con sus acoples y con distintas características. Tenemos acoples de distintas características, tienen que estar bien sujetados para evitar que escape fluido hidráulico. Tenemos válvula de alivio. Ante una alta presión podemos tener válvula de alivio. Tenemos enfriadores. Acá no figura por ahora en el sistema, también están los acumuladores. Ya lo vamos a ver más adelante, que es un acumulador. Que no es lo mismo que un pulmón. Eso es muy confuso. En general se confunde el acumulador con un pulmón y no es así. El pulmón almacenaba el aire comprimido a determinada presión, pero el acumulador no tiene esa función. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a analizar la diferencia en el diseño de un circuito hidráulico. Los circuitos se pueden dividir en serie o en paralelo. Cuando hablamos de un circuito en serie, estamos hablando de que el circuito, en el circuito, luego de la bomba hidráulica, se ingresa directamente a una sola válvula y de esa válvula vamos a la otra válvula de control. Es decir, en un circuito en serie, del tanque de almacenamiento del fluido hidráulico, pasamos por el filtro, pasamos por la bomba, de la bomba pasamos a la válvula de control B, de la válvula de control B pasamos con el fluido hidráulico a la válvula de control A, que puede tener distintos tipos de actuadores. Acá vemos un cilindro doble efecto. Y de la válvula de control A retornamos de vuelta al sistema, a través del enfriador y el tanque. Recuerden que lo del medio es la válvula de alivio. Hay una diferencia, esto sería un circuito en serie, hay una diferencia con el circuito en paralelo, donde acá se comparte el circuito de distribución. Vemos acá en el gráfico que tanto la válvula B como la A comparten el ingreso del fluido hidráulico de una válvula general de control, ¿no? Entonces, del tanque de fluido hidráulico pasa por el filtro, pasa a la bomba, de la bomba pasa a una válvula general de control, de la válvula general de control comparten el mismo circuito la válvula A y B de control de los distintos actuadores. Luego tenemos el retorno de vuelta al tanque, tenemos el enfriador y la válvula de alivio, ¿no? Bueno, serían las dos configuraciones básicas. Esto que estoy comentando es elemental. En realidad puede llegar a haber distintos tipos de sistemas, combinaciones de sistemas. Lo importante de esto que, digámoslo de esta forma, lo que se diseña no debería ser alterado. Es decir, no podemos salir a inventar cosas sobre un circuito del sistema hidráulico, porque no solo podemos dañar piezas, sino podemos
generar algún problema de seguridad con estabilidad de alguna carga. Es decir, que si nosotros tenemos un sistema hidráulico diseñado para una cierta prestación, no lo podemos alterar, a no ser que haya un cálculo que garantice el funcionamiento. Bueno, a continuación vamos a analizar un poquito lo que el componente fundamental del sistema hidráulico es el aceite hidráulico, que es el que nos permite transmitir la energía a todo el sistema. Recuerden, el aceite hidráulico, fluido hidráulico, es incompresible. Tenía sus desventajas por el hecho de ser contaminante y tener riesgo de incendio. Tenemos que buscar siempre la estanqueidad del sistema, que no se produzcan filtraciones. Por eso es importante ser muy consciente cuando trabajamos con las mangueras hidráulicas, los acoples, los conectores. Bueno, el fluido hidráulico nos permite transmitir la energía al sistema, lubrica las distintas partes, protege los componentes del desgaste y permite disipar un poco el calor de los componentes. Otra cuestión es que permite también la estanqueidad de los distintos actuadores del sistema hidráulico. La viscosidad es un agente esencial de una característica esencial del aceite. Tiene que tener la viscosidad justa para poder trabajar. Si la viscosidad es muy baja, no solo que disminuye la capacidad de lubricar al fluido, sino que también va a permitir que se generen fugas. O sea, si el fluido es poco viscoso, se empiezan a generar fugas. Y si es muy viscoso, seguramente vamos a tener algún problema para poder transmitir la energía. Así que tiene que tener la viscosidad justa. Otro tema importante es la temperatura. Todo aceite o lubricante, todo aceite que venga de petróleo, de hidrocarburos, tienen cadenas de carbono. En general son cadenas muy largas de carbono, que esas cadenas son alteradas no solo por el contacto entre las piezas, sino con la temperatura. Las cadenas, cuando están sometidas a altas temperaturas, se empiezan a cortar. Las cadenas de carbono del aceite. Estas cadenas, cuando se cortan, van produciendo sobre el fluido hidráulico una variación en las propiedades. Esa variación de propiedades termina produciendo algún daño en las piezas. Por eso tenemos que tener una temperatura adecuada en el sistema hidráulico. Si es muy alta la temperatura, si nos excede de lo normal para el trabajo que estamos, para lo que está sometido el fluido hidráulico, vamos a generar algún daño en el sistema, ¿no? Bueno, para resumir todo lo que hemos visto, cómo se compone, cómo trabaja un sistema hidráulico, tenemos, de acuerdo a lo que figura en el gráfico, un elemento rodante que puede ser un motor eléctrico, un motor de explosión, que a través de energía mecánica nos transmite un movimiento de rotación a una bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica, por un lado, le ingresa el fluido hidráulico a baja presión y lo convierte en alta presión. Fíjense que en esta bomba que tenemos acá, una bomba de engranajes muy utilizada. Tenemos dos engranajes que giran
atrapan el fluido hidráulico entre los dientes y lo transmiten a alta presión. Estas bombas están permanentemente funcionando, generando una presión constante en el sistema. El fluido hidráulico con presión ingresa en las válvulas controladoras que transmiten la presión del fluido hacia los distintos actuadores, que acá vemos un cilindro neumático, ¿no?